Si la selva fuera así como estamos escuchando, estar bajo la sombra de los árboles, arrullándonos con el murmullo de los diferentes ruidos que ocurren ahí, la vida fuera placentera, ¿cierto? Pero la realidad de los hechos es que la vida es como una selva. De repente salen por ahí animales salvajes que tratan de amenazar con robarnos la fe, la confianza, la dependencia que tenemos en nuestro Dios. Animales que brotan de repente y que de alguna u otra manera quieren destrozar esa aparente calma en la que vivimos, interrumpiendo nuestras vidas con situaciones que muchas veces no sabemos cómo manejar o tener bajo control. Ciertamente la vida es una jungla. Póngase a pensar un momento. Amistades rotas, matrimonios rotos, sueños hechos añicos, pérdida de trabajo, abuso o violencia doméstica, rechazo, soledad, desesperación. Ya cambian la cosa, ¿cierto? Ahora, si usted considera que la tiene difícil, póngase a pensar un poquito en la vida que tienen los muchachos allá en la escuela. Situaciones como, por ejemplo, clases de educación sexual que incluyen la relación homosexual y lésbica, libros de texto de literatura que cuentan historias sobre lo oculto y que tienen que leer, las drogas, el alcohol al que se ven expuestos todos los días, jovencitas con un atuendo revelador y jovencitos también, que para qué les cuento, los tiroteos que pueden ocurrir cuando menos se lo esperan, la falta de respeto hacia los maestros y un sinnúmero de cosas, presiones fuertes que cada uno de nuestros muchachos vive en las escuelas hoy en día. Es por eso que me atrevo a decir que realmente allá afuera hay una jungla, no solamente en la vida que ustedes y yo vivimos, pero también en la vida que muchos de nuestros estudiantes viven en las universidades, en los colegios, en las escuelas. No, estos no son los tiempos de nuestros abuelos, hermanos. Los tiempos están cambiando. Vivimos una sociedad de que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y si usted realmente está viviendo tratando de cubrir el sol con un dedo, entonces usted se está perdiendo de una oportunidad importante de causar un impacto positivo en la vida de sus hijos cuando todavía están bajo el techo de su casa. Pero ¿qué pasa con los padres que crían a sus hijos en un hogar cristiano, que les enseñan a ellos a aprender del amor de Dios, que les inculcan valores cristianos con la esperanza de que cuando ellos crezcan nunca se aparten de ellos? ¿Cuál es el temor que ellos sienten cuando despiden a sus hijos en la mañana al dejarlos en la entrada de la escuela sin saber qué van a encontrar cuando pasen ellos a recogerlos si están pequeños o cuando regresen del colegio si ya están más grandes? ¿Cómo podemos nosotros, como adultos, seguir forjando en la mente y en el corazón de esos pequeños los valores que quizá con el tiempo puedan ayudarles a hacer frente a esa jungla llamada escuela y sobre todo a la jungla de la vida? La respuesta para esto es la siguiente: la fe forjada a una edad temprana preparará a los hijos para sobrevivir en la jungla de la escuela. La fe forjada en una edad temprana preparará a los hijos para sobrevivir en la jungla de la escuela y, ¿por qué no?, de la vida misma. Mientras que el temor se apodera de muchos padres cristianos y también de estudiantes a través de lo que ven en el sistema educativo de hoy, afortunadamente la Biblia, la palabra de Dios, tiene consejo para nosotros, tiene una guía, tiene palabras de aliento que nos ayuda a nosotros no solamente a prepararnos a nosotros mismos, sino también preparar a aquellos que en este momento dependen de nosotros para que se enfrenten y darle las herramientas necesarias para que se empiecen a abrir camino en esa jungla en la cual todos los días ellos van, a la cual ellos llaman la escuela. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6,
y veamos algunos de los aspectos que la palabra del Señor nos dice de cómo nosotros podemos inculcar en ellos una fe que forje un carácter que sea fuerte para que les permita a ellos resistir los embates de los cambios culturales. Si trajo su Biblia, por favor, abra Deuteronomio capítulo 6. Si no trajo su Biblia y quiere una, nuestros hermanos sugieres con gusto le prestarán una. Por favor, solamente levante su mano. Veamos el retrato bíblico de lo que es la enseñanza o la educación desde el punto de vista de Dios. Este retrato bíblico que Dios nos ha dejado plasmados desde el principio casi de las Escrituras. En el libro de la ley, en el 5º libro que conforma el Pentateuco, llamado Deuteronomio, donde ponen las leyes. Aquí encontramos unas palabras muy claras, muy determinantes, con respecto a la manera ideal de cómo Dios considera que la educación debe ser. Y la educación que va a forjar una mente y un corazón con un carácter maduro, comienza en el hogar. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aquí Moisés, como imaginemos que es el director de la escuela, que les haya convocado a cada uno de ustedes como padres allá a la dirección y les ha dicho, necesito hablar acerca de su hijo. Quizá con esa temor reverencial usted se presenta a la oficina del director, se sienta ahí calladito y deja que el director le diga qué está sucediendo ahí en el plantel. Imagínense a Moisés hablando con usted de esta manera, como si fuera él el director, y usted es parte de ese grupo de familias judías que están sentados ahí. Escucha lo que dice Moisés a estos padres que también son llamados maestros en este contexto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Se da cuenta? Palabras directas, palabras contundentes del director de esta escuela, de la escuela de la vida. Aquí Moisés está hablando a padres judíos, haciéndoles ver la voluntad de Dios con respecto a la educación que ellos deben recibir. Si se da cuenta, en este pasaje Dios claramente le está diciendo a su pueblo que no deben descuidar la transferencia de su fe en Él hacia sus hijos. Al contrario, debe ser una prioridad en sus vidas. La idea aquí consiste en enseñarles que de una manera penetrante y profunda, es decir, con diligencia, los padres deben asumir un papel que en muchos de los casos ha sido descuidado. Los padres deben de comenzar desde la edad temprana a enseñarles a sus hijos a temer el nombre del Señor. Con diligencia es una palabra hebrea que realmente significa afilar, es decir, debe ser punzante este deseo de inculcar en ellos la voluntad de Dios. La idea aquí es enseñarles de una manera que llegue hasta lo más profundo de su mente y traspase hasta lo más profundo de sus corazones. Y en el mejor momento para poder realizar esto es cuando ellos todavía tienen una edad temprana, cuando su mente puede ser maleable, puede todavía condicionarse. A veces queremos enseñar a los muchachos cuando ya tienen 18 años y ahí realmente está canijo, está difícil. Si no, pregunta a los padres adolescentes, ya no es la misma. Decía un proverbio persa, cuando los niños tienen entre 4 y 6 años de edad, todavía se pueden enderezar. Cuando tienen entre 6 y 8 años de edad, se pueden romper y pegar de nuevo. Pero cuando tienen de 12 en adelante, ni el infierno los va a poder corregir. Ese es un proverbio persa, no es proverbio bíblico. La ventaja es que la palabra de Dios tiene mejores noticias para nosotros y para ustedes como padres. Y aquí encontramos realmente lo que dice él. Si a la edad temprana comienzas a sembrar en la mente y el corazón de tu hijo la semilla del saber de la palabra del Señor, vas a lograr grandes cosas cuando él o ella crezcan. Pero asegúrate no solamente de decirlas con palabras, sino también de modelarlas con tu vida, porque ahí está la clave.
No es nada nuevo el saber que estamos nosotros viviendo una nueva tolerancia. Y por cierto, dicho sea de paso, recomiendo a ustedes como padres el libro de Josh McDowell y Bob Hostler, se llama La Nueva Tolerancia. Porque esto es lo que sus hijos están aprendiendo en las escuelas secundarias, preparatorias y en las universidades. Esto es lo que está definiendo su forma de pensar. Lamentablemente es esto lo que ellos usan para desafiar a sus padres en cuanto a la fe que de niños les inculcaron. Porque si ustedes no se tomaron el cuidado de enseñarles desde pequeños y de vivir esa fe en sus hogares, hoy en día ellos se levantan en contra de ustedes como padres y comienzan a decirles que hay una nueva tolerancia que están aprendiendo en las escuelas. Simple y sencillamente para que vea un poquito de la preocupación. Dice, la Biblia deja claro que todos los sistemas de valores, creencias, estilos de vida y declaraciones acerca de la verdad no son iguales. Enseña que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, que sus palabras son verdad y que si algo no está bien a vista de Dios, está mal. Eso es lo que nosotros crecimos creyendo. Sin embargo, hoy en día nuestros muchachos en las escuelas han aprendido el lema de vive y deja vivir. Tu verdad es tu verdad y yo tengo mi verdad. Lo que tú llamas malo es para ti malo, no necesariamente para mí. La verdad es relativa. Estamos viviendo en un posmodernismo. La generación del milenio, la generación de los niños que están ahorita entre 8 años hasta los 20 años, son esta generación que no basta con evidencia para poder creer en Dios. Ellos quieren ver autenticidad, no solamente en sus padres, pero en cualquiera que les hable acerca de la palabra de Dios. Entonces tenemos un reto muy grande, ustedes como padres y todos nosotros como cristianos, no solamente de enseñar la sana doctrina, pero de vivir la sana doctrina en el hogar mismo. No basta con recitarle unos cuantos pasajes bíblicos, no basta con obligarlos a que vengan a la iglesia. Necesitamos doblar rodillas, hermanos, pidiendo para que el Señor cambie su mente y sus corazones y los proteja de cualquier acechanza del enemigo. Porque si usted no está pasando por eso, espérese solamente unos cuantos días y va a empezar a ver cambios en la forma de pensar de sus hijos, si es que no lo ha ocurrido ya. La devoción a Dios, según lo que dice Moisés aquí en este pasaje, esa debe ser la meta de todo padre cristiano, como era la meta de todo padre judío. La ley era el plan de estudios y cualquier casa, tacón de árbol o camino era el salón de clases. Los hijos comenzaban su educación desde que ellos nacían y no descansaban como muchos de los padres que dicen 18 años, ahora sí que se vaya, hasta una patada le doy para que se vaya más rápido. No, en un hogar judío la educación comenzaba desde el momento en que nacían y no terminaba hasta que ese niño o esa niña formaba su propia familia. Y yo voy a retar a ustedes como padres cristianos a que piensen de esta manera, de que hay un principio detrás de este pasaje que, aunque dirigido al pueblo hebreo, aplica perfectamente a las familias cristianas de nuestro tiempo. No hemos terminado la educación en el hogar, sobre todo cuando se trata de enseñar valores cristianos en la mente de estos niños, aun cuando ellos son adolescentes, aun cuando ellos se van de la casa a la universidad. Nuestro trabajo quizá descanse un poco cuando ellos comiencen a caminar por su cuenta de la mano de Dios y formen sus propias familias. Y esa debe ser nuestra oración. No dormirnos en nuestros laureles, no dejar de insistir una y otra vez. Y mientras haya comida en la cocina y ellos vengan a comer, seguimos diciéndoles las verdades de la Escritura, aunque ellos no las quieran escuchar. Porque tarde que temprano, en un momento determinado, esas palabras que ustedes como padres les digan van a simbrar en sus mentes, sobre todo cuando la situación se ponga difícil para ellos. Y créanme, Dios tiene una manera muy interesante de hacer volver al carril a aquellos que se desvíen. Simple y sencillamente acuérdese de su propio testimonio. ¿Qué resultó de lo que mencionó Moisés a los padres judíos? Vea usted el versículo 24 para que vea que dio resultado. En el versículo 24 de Deuteronomio capítulo 6 leemos: entonces el Señor nuestro Dios ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Esas dos cosas van a ocurrir en la vida de un joven, de un niño que recibe la instrucción desde una edad temprana. Van a ser bendecidos por la palabra del Señor
y van a ser preservados por esa misma palabra del Señor. Así es que la promesa del Señor trasciende al pueblo judío y se extiende al pueblo cristiano de nuestro tiempo. Si usted es fiel en lo poco y delante del Señor, todo es poco, hermano. Así tenga usted un hijo o tenga 1000. Así tenga un peso o tenga 1000. Todo es poco delante del Señor. Si es fiel en lo poco, el Señor un día le dejará entrar en lo mucho, que es su presencia. Y usted podrá gozar de esa presencia también, juntamente con los suyos, si usted fue fiel en comunicar la verdad del Evangelio. Pero, ¿qué si ya es demasiado tarde y los hijos ya parece que se enchuecaron y ya no hay manera de corregirlos? Ya ni a garrotazos los hago entender, me dirán algunos de ustedes. ¿Qué hacer de alguna otra manera si en el hogar ya los hijos crecieron y no pude tener la oportunidad de enseñarlos cuando estaban pequeñitos? ¿Qué pasa si debo hablarles y no me escuchan? ¿Y qué pasa si las demandas del trabajo eran tan graves que yo tenía que ausentarme y no poder hacer la educación en la casa como lo estoy aprendiendo esta mañana? Afortunadamente la palabra del Señor también tiene consuelo para ustedes, padres, para todos nosotros como cristianos. Vamos a ver dos aspectos. Primero que nada, vamos a ver esta concepción idealista de que es el hogar donde la educación se da, y ahora vamos a ver la segunda de ellas, que es una excepción realista, que es la escuela pública. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos y vamos a ver tres ejemplos para que de alguna u otra manera usted pueda encajonarse en la historia de estos tres personajes y se dé cuenta de que no solamente es el ambiente que rodea a esos muchachos y que es peligroso lo que va a dañar la mente de ellos, pero la manera en que cómo desde el hogar se comienzan a sembrar esas semillas que germinarán en el momento más adecuado. Algunos padres temerosos sacan a sus hijos de las escuelas públicas y las meten en escuelas privadas. Y está muy bien. Quizá puedan ser un poco más protegidos ahí de los ambientes externos de la educación. Pero la verdad es que todos nosotros somos seres humanos que tenemos dentro una naturaleza pecaminosa. El hecho es que usted saca a su hijo de la escuela pública y la mete a una escuela cristiana. Y dentro de la escuela cristiana existen también hombres y mujercitas con una naturaleza caída. Y usted ponga juntos a dos pecadores, aunque estén arrepentidos, y salen chispas. Eso es indiscutible. Veamos entonces cómo estos personajes lograron librar los embates de los agentes externos en una manera muy inusual. Las palabras de Dios. Mientras que la educación comienza en casa, hermanos, recuerden, no termina allí. Muchas personas piadosas prepararon desde pequeños a sus hijos, llevándolos a la escuela dominical, llevándolos a Awana, llevándolos a diferentes programas. A Junction 56, lo llevaron a las clases de jóvenes. Pero algo sucedió a lo largo del camino. Vea lo que sucedió con estos tres personajes y cobre ánimo, hermano, porque aún Dios no ha terminado con nuestras familias. Primero que nada, veamos a un niño llamado Samuel. Samuel, la historia de Samuel se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, y los primeros 11 versículos nos hablan acerca de este personaje. Déjenme contarles un poquito acerca de la historia de este niño llamado Samuel. Ana, la madre de Samuel, era estéril. No había podido tener hijos. Y en esa cultura, en ese tiempo, no tener hijos significaba realmente una vergüenza para una familia judía de ese tiempo. Sin embargo, ella era una mujer de oración y pedía al Señor repetidamente que el Señor tocara su vientre estéril y le diera un hijo. Ella, a cambio, si el Señor le concedía su oración, le dedicaría a ese hijo a su servicio. Eso lo encuentra en los primeros 11 del primer libro de Samuel. Bueno, el Señor contestó la oración de Ana. Le puso por nombre Shamuel, que en hebreo significa pedido al Señor, pero se parece mucho a la palabra hebrea, escuchado por Dios. Así es que realmente Ana pidió y Dios la escuchó y le dio a un hijo y le puso por nombre Samuel. Debido a esto, cuando ella finalmente lo destetó, Ana se acordó de la promesa que le había hecho al Señor y llevó a su pequeño niño al templo y lo entregó al sacerdote Elí, y de una manera literal
lo dejó ahí para que sirviera en el templo del Señor, bajo la enseñanza del sacerdote Elí. Y le dice estas palabras: le pedí al Señor que me diera este niño, y Él me concedió mi petición. Versículo 28 dice: ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. A veces yo les digo a los hermanos cuando traen niños a presentar al Señor: no me vaya a hacer lo que hizo Ana, por favor, porque nomás tengo, si acaso, lugar para uno, pero no más de uno. Algunos encantados me los dejan, sobre todo cuando se portan mal, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que vemos aquí a esta mujer que realmente estaba honrando la promesa que le había hecho al Señor. Pero note una cosa bien interesante: el salón de clases de este niño llamado Samuel no fue una escuela pública ni privada, fue precisamente el templo, no fue su hogar. Entonces, ¿cómo podemos decir de que la educación se comienza en casa? Bueno, no necesariamente, porque donde quiera que puedan estar, si ellos han sido sembrados en la palabra del Señor, germinarán en los atrios del Señor. Un equivalente contemporáneo a la escuela donde estuvo Samuel ahí en el templo podría ser una escuela cristiana. A lo mejor es escuela pública, esas escuelas carísimas, ¿verdad? Sin duda, un ambiente seguro para protegerlo de las influencias de alrededor, ¿verdad? No necesariamente, porque resulta que sus compañeritos de clase, los que se supone debían ser sus modelos espirituales a los cuales Samuel debía imitar, eran precisamente los dos hijos del sacerdote Elí, de nombre Ofni y Finés. Y eran unas fichitas estos chamacos, para que vean. Fíjese lo que dice de ellos. En el capítulo 2, versículo 2 se dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. ¿Se da cuenta? Me encanta lo gráfico que puede ser la palabra del Señor. No tenían vergüenza estos chamacos, bien mal portados. No solamente eran inconversos, sino que hacían muchas cosas en abierta desobediencia al Señor. Por ejemplo, profanaban el templo de Dios tomando a la fuerza de la carne que iba a servir para los sacrificios a Jehová. Ellos mandaban a sus ayudantes para que tomaran la parte más grande antes de ser consagrada al Señor. No solamente eso, sino que tenían relaciones sexuales con las jovencitas que estaban en la entrada del tabernáculo. Una afrenta, una vergüenza eran estos hijos de este sacerdote. Y estos eran los modelos a los cuales Samuel debía observar para aprender. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con Daniel? Afortunadamente él creció, no imitando a estos jovencitos, sino imitando lo que él recordaba de las enseñanzas de su propia madre. En el versículo 21 dice que crecía en la presencia del Señor, a pesar de que estaba rodeado de malos ejemplos. Así es que no hay excusa. Si los muchachos están en cualquier tipo de escuela o están en cualquier ambiente, no se van a echar a perder por las malas compañías necesariamente, siempre y cuando usted haya sembrado en ellos valores cristianos firmes. ¿Se dan cuenta? Les he dicho muchas veces que cuando en el lodo sucio y cenagoso nosotros nos ponemos un guante blanco, siempre es el guante el que se enloda, jamás el lodo se enguanta. ¿Y qué quiere decir eso? De que en muchos aspectos, por más que yo juegue con el lodo del mundo corrupto en el que vivo, si hay principios de temor al Señor en el corazón nuestro, podremos preservar lo que el Señor nos ha dado. Ahora veamos otro caso, ahora un poquito más grande, un adolescente llamado Daniel. Este segundo joven sobrevivió al ambiente hostil de la escuela. Era tan solo un adolescente cuando los babilonios llegaron e invadieron lo que era Jerusalén, Judea. Y tomaron cautivos no solamente a Daniel, sino a muchos de ellos que pertenecían a la nobleza, a la realeza del reino de Israel. Los babilonios fueron conocidos también como los caldeos de su tiempo. A lo mejor les gustaba mucho el caldo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero conquistaron Jerusalén y después de esa derrota atroz, llevaron a estos jóvenes junto con los tesoros del templo al cautiverio allá en Babilonia. Cuando Daniel llegó, el rey inmediatamente ordenó que le dieran de los alimentos especiales, una dieta muy particular para que ellos pudieran alimentar su cuerpo y una cantidad de libros para que alimentaran también su mente.
Le gustara o no a Daniel, él fue inscrito en un programa de adiestramiento, casi como si fuera una academia militar. El rey requirió que se estudiara literatura y luego la lengua caldea. Y el jefe del Estado Mayor, llamado Aspenaz, le asignó a Daniel hasta un nombre caldeo. En lugar de ser llamado Daniel, iba a ser llamado Beltsasar. Imagine la situación de este joven Daniel. Lejos de la comodidad del hogar, de la familia, estaba en un lugar extraño, estaba como en un internado militar, por así decirlo. Ahí le estaban dando muchos aspectos que él consideraba no adecuados porque no había crecido con ese tipo de aspectos, de esas cosas. Educado en lo que podríamos considerar una academia militar, se enfrenta a fuerzas hostiles. Pero a pesar de la presión, Daniel se mantuvo firme en su fe en Dios y decidió no contaminarse de lo que le ofrecían. Déjenme darles un tercer caso. El caso de un joven ya casi adulto llamado Moisés. Este tercer ejemplo nos presenta a un niño que nació en un terrible momento en la historia de Egipto. Había habido un decreto donde el faraón decía que todos los bebés hebreos que nacieran siendo varoncitos debían ser muertos. No quería que hubiera una propagación de esa raza más. Así es que la madre de Moisés, con tratar de preservar su vida, lo envolvió en unos pañales, lo puso en una cesta, y sabiendo que la hija de Faraón acostumbraba a bañarse en una área especial del río Nilo, depositó sobre las aguas del Nilo y trató de hacer la manera de que esa canasta llegara hasta donde estaba la reina, la hija de Faraón. Ella lo encontró, lo amó, lo adoptó como uno de sus hijos. Y Moisés creció como todo un príncipe de Egipto. Su historia la vemos en Éxodo capítulo 2. Curiosamente, no es sino hasta que leemos hasta el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cuál fue el tipo de escuela a la que mandaron a estudiar a Moisés. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, en aquel discurso que dio Esteban ante el concilio, menciona en el versículo 22 de Hechos 7 el tipo de educación que él recibió. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Se da cuenta? Nuestra contraparte actual de esta escuela donde enviaron a Moisés pudo haber sido una universidad. Yo creo que le llamaron la UTS, la Universidad del Templo del Sol. Interesante, ¿verdad? Porque fue ahí a donde a Moisés lo enviaron a estudiar. Me gusta la forma como el pastor Swindoll describe el tipo de educación que recibió en el libro que dedica a Moisés. Él dice acerca de esto, dice, todo niño egipcio nacido en cuna de oro asistía al Templo del Sol. El Templo del Sol ha sido llamado por algunos el Oxford del mundo antiguo. Los estudios para la clase alta en el Templo del Sol comenzaban con lo que llamaríamos cursos sobre jeroglíficos. ¿Usted ha visto algunos jeroglíficos egipcios? Usted pone una línea y empieza a dibujar esos animalitos, ¿verdad? Viene uno como pajaritos ahí, como halcones, y luego como unos pelícanos, y luego puntitos y rayitas. No, hombre, está canijo aprender todo eso, está difícil. Póngase, a lo mejor usted pone a dibujarlo, pero no sabe qué dice. Bueno, ellos aprendieron a utilizar, y se me hace interesante, porque fue Moisés el primero que comenzó a escribir, ¿verdad? En las tablas de la ley, lo que el Señor le dictaba. Qué interesante que el hebreo pudiera, no ser igual, claro, pero interesantemente, ciertas letras con formas. O sea, nada hay casualidad en las cosas de Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que sea egipcio, pero bueno, era del tiempo. El Templo del Sol ha sido llamado el Oxford del mundo antiguo, repito. Algunos han dicho que el lenguaje de los jeroglíficos es el más difícil que jamás haya sido puesto por escrito. No utiliza letras, sino pictografías, símbolos altamente estilizados que representan ideas complejas. Si usted trata de aprender egipcio, nos avisa, tenemos aquí traducción simultánea en egipcio. Ahí yo creo que vamos a tenerlo ahí en los... Así es que nunca podemos nosotros entender a cabalidad. Sin embargo, podemos ver algo interesante. Un erudito de la antigüedad ha dicho que a algunas personas les toma toda una vida conocer a fondo este tipo de jeroglíficos, pero Moisés comenzó a aprender el lenguaje de los egipcios en el Templo del Sol. También debió haberse sumergido en las ciencias, dice el pastor Swindoll, la medicina, la astronomía, la química, la teología, la filosofía y las leyes.
Con toda seguridad debió haber tomado también cursos en el ROTC de Estados Unidos, o su equivalente, que no es otra cosa más que el cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva del ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendió estrategia de guerra. Ciertamente estudió tácticas de combate, hasta arquitectura. A lo mejor él aprendió un poquito de lo que ayudó a construir esas pirámides ahí en Egipcio. Él aprendió un poco de todo. Lo que me llama la atención es que un hombre como Moisés, un ex esclavo hebreo, tenía la habilidad de poder aprender cosas tan difíciles, de ser ilustrado en la sabiduría de los egipcios, que era un dicho en aquel tiempo, como decimos en este tiempo, como decía el sabio Salomón, ¿verdad? Rey Salomón, que no había otro más sabio que él. Decir la sabiduría de los egipcios era que realmente sabía mucho. Eso era lo que significaba. No está documentado aquí en las escrituras, pero algunos historiadores dicen que Moisés era un estudiante que aprendía muy rápido las cosas. Y yo creo que fue porque no tenía muchas distracciones. Ahí no había torneos de fútbol americano o básquetbol o sacarse becas para eso. Ahí no había ballet folclórico donde participar o cosas extracurriculares. Ahí era metido a estudiar. Ahí no se iba a ir a divertir o a hacer como que estudian, ¿verdad? Por eso se van de ahí muchos estudiantes de la casa. Ahí estaban metidos en las letras y no había de otra. Era una academia militar, por lo tanto, su mente estaba enfocada en aprender todo lo que se les estaba enseñando allí en el templo del sol. No había distracciones. En ese entonces usted tenía que estudiar de verdad. De modo que Moisés fue enseñado a pensar, a actuar como los egipcios, pero en su corazón él permaneció siendo fiel a Jehová Dios, al Dios de los hebreos, gracias a que fue instruido desde pequeño. ¿Cómo fue que permaneció fiel en medio de todo este periodo escolar? Es más, ¿cómo fue que Daniel en su adolescencia prosperó espiritualmente en esa academia militar donde estaba? ¿Y cómo fue que el niño Samuel evitó cometer los errores garrafales que cometían quienes debían ser sus modelos a seguir? Veamos un poquito de las cosas que cada uno de estos muchachos recibió a una edad temprana para ver qué es lo que les ayudó a ellos a sobrevivir en esta jungla de la educación. Estas convicciones espirituales que forjaron su fe a una edad temprana. Cada uno de ellos. Samuel, por ejemplo, el niño que fue a una escuela cristiana. Al menos 3 factores podemos encontrar aquí en Samuel. Primero, tuvo la continua influencia de uno de sus padres piadosos. Tuvo la continua influencia de un padre piadoso, temeroso del Señor. Dice aquí en el pasaje en 1 Samuel 2:18, cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Seguramente Ana no dejaba de orar por él. La conocemos como una mujer de fe, una mujer de oración. Aunque estuviera lejos de su pequeño, oraba por él, le pedía al Señor por él. Y cada año cuando iban al templo para presentar la ofrenda, con su esposo le llevaba al niño un trajecito. Ya más o menos medía cuánto iba creciendo y se lo iba trayendo un poquito más grande quizá. Ana había dedicado a este niño, pero el dedicarlo a su niño no hizo que ella se durmiera en sus laureles, sino que siguió orando por él. Entonces la piedad de Ana debió haber influido poderosamente en ese pequeño hijo. En segundo lugar, en cuanto a Samuel, él mantuvo un equilibrio correcto, un balance adecuado. Ahí en el versículo 26 de 1 de Samuel, capítulo 2, leemos lo que sigue. El niño crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. ¿Esas palabras no le suenan familiares? ¿Sabe que aparte de Samuel solamente fueron dichas a otra persona en el Nuevo Testamento? ¿Sabe a quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52, el evangelista dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Qué interesantes las palabras, ¿cierto? Al igual que el niño Jesús, el niño Samuel modeló una autenticidad que agradó a Dios Padre y también agradaba a otras personas. Él se comportaba de una manera con sus amigos y de la misma manera se comportaba cuando iba a la iglesia el domingo en la mañana. No era una persona de doble cara. El joven, a cómo se comporta al venir al templo, debiera comportarse en la escuela como es el domingo en la mañana. Así fue Samuel. En tercer lugar, respecto a Samuel, la relación que él tenía con Dios era importantísima, era vital.
A pesar de que vivía con la religión día tras día, imagínense, estaba todo el día en los rituales del templo, conocía perfectamente. Ahora sí que, como dicen en mi tierra, se sabía la misa al del revés y al derecho. ¿Qué más le podían enseñar a Samuel? Pero el fuego que sentía, esa pasión que sentía por Dios no se consumía. Al contrario, era nueva cada día, se renovaba, porque su fe era auténtica, su relación con Dios era importante, se había puesto en primer lugar. Cuando usted, padre, ayuda a sus hijos a desarrollar una relación directa con el Señor cuando están pequeños, cuando usted modela esa relación en su vida, cuando realmente, a pesar de las circunstancias duras, usted pone el ejemplo y dice: hijo, aunque no lo entienda, aunque tengamos problemas, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios nos va a ayudar. Él es más poderoso que nuestros problemas. Cuando usted realmente, genuinamente como padre, modela una fe auténtica, su hijo, por ende, recibe el ejemplo de una fe auténtica y puede entenderlo. Y puede tener mucho más posibilidades para modelarla cuando crezca. Depende mucho de nosotros los adultos, definitivamente. Ahora veamos a Daniel. Si Samuel fue el niño que fue a la escuela cristiana, pero con todo eso él pudo sobrellevar cada circunstancia gracias al apoyo de su madre. Daniel era un adolescente que fue a una academia militar. ¿Cuáles fueron las estrategias que él utilizó? Primero, Daniel enfrentó las tentaciones con una convicción previamente establecida. No desarrolló convicciones cuando estaba ahí, ya las traía antes de ser llevado a Babilonia. Daniel 1 en el versículo 8 dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. En el momento en el que él entró, en el momento en el que vio la comida, a lo mejor vio cerdo, a lo mejor vio otro tipo de animales que eran inmundos para él, a lo mejor vio un tipo de vino distinto, no sé. En ese momento dijo: esto no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es que en ese momento propuso en su corazón, determinó en su corazón no contaminarse con las cosas mundanales que se le estaban ofreciendo. Esa frase, estaba decidido, nos habla de convicciones personales. Daniel tenía convicciones firmes con respecto a Dios y a su propia cultura hebrea y las respetaba. Él no andaba con medias tintas de que cuando voy a Roma actúo como los romanos. Nada de eso. Él era creyente, estuviera en Estados Unidos o estuviera en Roma, definitivamente. En lugar de ceder ante la tentación, se propuso resistirla. En segundo lugar, Daniel manejó la presión con sabiduría. No con ver ese tipo de tentaciones se hizo el mojigato, pasó enfrente de la clase y dijo: ay no, yo soy judío, yo no puedo comer esas cosas, por favor tráigame pura comida kosher. No, fue sabio. Se acercó con el jefe del Estado Mayor Presidencial y le dice estas palabras. Le pidió permiso. Le dijo que si por favor lo ponía a prueba comiendo algo distinto. No tienes que darme tantos manjares, dame unas cuantas verduritas. Ahora sí que, ¿por qué no me traes la dieta de Daniel? ¿Quién inspiró quién, verdad? Verduras, frutas y todo lo demás. Él manejó esto con sabiduría. En tercer lugar, Dios honró su vida con un excelente grado académico. Debido a que Daniel y sus amigos mantuvieron su integridad, vea lo que dice el versículo 17 de Daniel 1. Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Se arremetió a las pruebas. Le dijo: al final de cuentas el rey quiere que nosotros seamos inteligentes, que tengamos conocimiento. No me des a comer eso, dame a comer estas otras cosas, pero te voy a demostrar que voy a aprender lo que se me está dando. Y así fue. Dios le dio la capacidad, una conciencia tranquila en el joven, lo libera para que crezca académicamente. Ahora, Dios no promete milagrosamente que las notas se conviertan en A o en 100, pero lo que Dios sí puede hacer es que el joven adquiera sabiduría y pueda utilizar esa sabiduría. Entonces vemos de alguna otra manera cómo Samuel, de niño en aquella escuela cristiana, pudo sobreponerse ante las presiones externas, y Daniel en esta academia militar se sobrepuso y resistió las tentaciones mundanas. Ahora veamos a Moisés como joven ya adulto en una universidad liberal como la que fue enviada, la Universidad del Templo del Sol. Primero, la fe de Moisés era más fuerte que los propios sentimientos que él tenía. Subraya este punto aquí. Y no lo dice Deuteronomio ni lo dice Éxodo, pero lo dice el escritor a Hebreos. Él escribe específicamente la forma de cómo su fe se fortalecía, la fe de Moisés.
En Hebreos capítulo 11 hay varios versículos dedicados a este gran joven, este gran hombre. Hebreos 11. Por ejemplo, en el versículo 24 dice: fue por la fe que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él no negó su condición, él sabía que era hebreo, y fue por fe que él no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. En el versículo 27 dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Él no sabía cómo, el mar estaba enfrente, Dios le dijo sal, y él obedeció a Dios y se llevó a toda esa cantidad de israelitas, y por fe salieron de Egipto. En el versículo 28 encontramos también: fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. ¿Se dan cuenta? Y en el 29, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar Rojo como si fuera tierra seca. Por la fe en Dios, Moisés pudo enfrentar todas las circunstancias imposibles que se le presentaron y las situaciones liberales que su educación le fue formando en esa universidad. Ante todo, él nunca dejó a un lado la fe que tenía en Dios. Su fe fue más fuerte que los sentimientos. Hoy en día el joven se basa más en los sentimientos que realmente en su fe. Y tristemente los sentimientos son engañosos, porque el corazón es engañoso, dice Ezequiel. En segundo lugar, aquí podemos ver algo interesante, pero déjeme, antes de pasar al segundo lugar, lo que un comentarista, F.B. Meyer, dice con respecto a lo que probablemente ayudó a este muchacho, a Moisés, a poder hacerle frente a ese tipo de situaciones. Dice el comentarista, porque nos dice aquí de dónde fue que Moisés adquirió esa fe tan fuerte. Dice: probablemente fue su madre, la madre de Moisés, porque ella fue su institutriz hasta que él alcanzó la edad de 4 o 5 años, una edad suficiente para recibir en su corazón el amor del Dios único, que se convertiría en la pasión absorbente y en la estrella polar de su carrera. Gracias a Jocabed, su madre, él pudo aprender a tener fe en Jehová Dios. La fe de nuestros padres puede transferirse cuando no únicamente se enseña, pero se modela en nuestras vidas. En segundo lugar, no solamente la fe de Moisés era fuerte, sino que tenía muy bien en orden sus prioridades. Y esas prioridades determinaron las decisiones que tomó. El escritor de Hebreos también en el versículo 25 se refiere a esto diciendo: prefirió Moisés ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Se da cuenta? Él sabía perfectamente lo que le esperaba si él simple y sencillamente resistía firme en la fe que tenía. Al hacer esto su prioridad, al recibir ese gozo de permanecer firme en la fe en el Señor, él sabía que aunque sufriera temporalmente, al final de cuentas lo que le esperaba sería la gloria eterna. Él sabía de alguna otra manera que si él permanecía fiel, recibiría la corona de la vida, como dice el apóstol Pablo. De alguna otra manera él había tenido esa revelación parte de Dios, de que él podría enfrentar a esos muros de agua de un mar rojo y poder atravesarlos, porque sabía que la mano de Dios estaba con él. Él tenía en orden sus prioridades. Moisés fue capaz de aceptar las dificultades, cualquiera que éstas fueran, con tal de disfrutar del gozo que venía después. Esto nos recuerda al Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos nos dice de que por el gozo que venía después de la crucifixión, Él no tuvo ningún reparo en ir a la cruz con todo, y que eso era vergonzoso, porque Él estaba vislumbrando lo que venía después cuando Él resucitara. Eso es lo que debemos nosotros como hijos o hijas de Dios, como seguidores de Cristo, de tener en mente nuestra mirada puesta en las cosas eternas, no en las temporales, porque cuando ponemos nuestras cosas en lo temporal, en lo mundano, realmente nuestra fe va a fluctuar. Pero cuando está puesta en la persona de Cristo, entonces nuestra fe va a permanecer firme. Y esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, aún mayor que la educación secular. Es una fe firme en el Dios que todo lo puede. Concluyamos con esto, hermanos, estos principios prácticos para poder aplicarlos. Primero que nada, una palabra a ustedes que están estudiando. Escuchen muy bien, jóvenes.
No importa si están en la primaria o saliendo de la primaria o en la secundaria o en la prepa o van a la universidad. Ninguna presión es más grande que el poder de Dios. De manera que acuda al poder de Dios, recurra al poder de Dios. Nadie puede llegar a decirte que si tú no haces esto, entonces tú no eres parte del grupo. Si esto está en contra de la voluntad del Señor, no importa, no importa. Quisiera decirte la cantidad de veces, joven, en que a mí me acusaron de muchas cosas, de que a la edad de 43 años yo pudiera haberme casado. Ustedes no saben la cantidad de ocasiones en que la gente pensaba que a mí no me gustaban las mujeres, que era un homosexual, que hacía no sé tantas cosas. Pero a mí no me importó, aunque en principio me dolía. Llegó el Señor a colocar en mi corazón una fe y una fortaleza firme, que no me importó lo que dijera la gente, porque más me importa ahora lo que piensa Dios. De esa manera ustedes también no se dejen engañar, porque aquellos con los que ustedes se empiezan a asociar tienen buenas camionetas o les guste tomar cerveza o vayan a esos lugares o cualquier situación y ustedes quieren parecerse a ellos. Recuérdense muy bien, esas personas realmente Satanás las ha puesto cerca de ustedes para desviarlos de poner su mirada en lo que es eterno. Así es que en este momento, como Daniel, propongan en su corazón no contaminarse con lo que el mundo les ofrece y su mirada que esté puesta en lo que es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad perfecta del Señor es temerle a Él, tener pasión por su palabra y caminar con una humildad delante de Él. Aunque la presión del grupo sea fuerte, aunque te digan, todas nosotras ya no somos vírgenes, ¿qué importa? Usted que sea la única virgen en la escuela. Así va a ser más original su jovencita. Como dice el apóstol Juan, porque el que está en ustedes, muchachos, es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y ustedes tienen todo lo que necesitan para resistir la tentación. Ahora, en segundo lugar, una palabra para ustedes, padres. Una palabra para ustedes, papás. Ninguna escuela, óigalo bien, ninguna escuela puede borrar completamente el impacto de un hogar piadoso. Así es que empiece a desarrollarlo. Ninguna escuela puede borrar de la mente de sus hijos el impacto de un hogar cristiano, de manera que empiece a vivir como hogar cristiano. Usted como padre, como madre de familia, tiene que comenzar a apagar ese televisor, tomar su tiempo adecuado y juntar a la familia y decirle, muchachos, hoy no vamos a ver a la Teresa o como se llama la novela que van a poner. Hoy vamos a tomar 30 minutos para leer este pasaje y vamos a orar. Qué hermoso es ver familias cristianas consagradas, dedicadas de verdad, no solamente a eso, a poder abrir las páginas de la Escritura. El día de mañana, la nueva tolerancia de la que habla McDowell en este libro va a llegar de que ni siquiera en su casa usted tenga el derecho, porque sus propios hijos van a ser los espías que le digan al gobierno que usted tiene una Biblia en su casa. Estamos muy cerca de llegar a esos tiempos, terriblemente, pero es una gran realidad. De manera que empiece ahora antes de que sea demasiado tarde. Usted todavía tiene influencia en los hijos, no pierda esa gran oportunidad. Sinceramente no pierda esa gloriosa oportunidad. Todavía puede influir en la vida de ellos, aunque aparentemente no le escuchen, y se lo digo por experiencia. Yo todavía recuerdo los consejos que me daba mi madre, aunque constantemente a veces decía, ay, otra vez, ay, viejita, ya no me diga eso, ya sé. Pero ahora realmente añoro y anhelo escuchar otra vez ese disco rayado que me trataba de guiar por el camino correcto. Padres, no descansen. Sigan diciéndole a sus hijos lo mucho que les aman. Sigan diciéndole lo mucho que Dios les ama y el sacrificio tan grande que hizo Jesucristo por amor a ellos también. No se cansen de hacer el bien. Tarde que temprano cosecharán. Dice aquí Deuteronomio 6, repítales estas verdades a sus hijos una y otra vez. Habla de ellos con tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dicen las estadísticas, el consejero cristiano Arbon dice que es interesante estas estadísticas. Entre los padres cristianos dicen, si la madre es cristiana y el padre no es cristiano, pero la madre decide ir a la iglesia y llevar a sus hijos pequeños, hay un 3% de posibilidades de que ese niño, cuando crezca, continúe asistiendo a la iglesia y servir en ella. Si el padre cristiano, aunque la madre no sea cristiana, decide ir a la iglesia y llevar a sus hijos a que aprendan la palabra del Señor, hay un 33% de posibilidades de que esos niños cuando crezcan se queden en la iglesia y sirvan. Padre, no se duerma en sus laureles.
El hecho de que usted tome decisiones erráticas por cualquier tipo de orgullo que pueda tener está afectando a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Simple y sencillamente porque usted no se ha fajado los pantalones y ha puesto el ejemplo en la casa, ahorita que hay tiempo. Usted nunca ha escuchado de Max Hughes, lo puedo asegurar. Pero quizá más de algunos de ustedes escuchó a Jonathan Edwards. ¿Quién ha escuchado de Jonathan Edwards, el predicador del Gran Despertar? Déjenme decirles un poquito, con esto cierro. Max Hughes vivió en Nueva York, decidió no creer en Jesucristo, no crió a sus hijos en los caminos de Dios, se rehusó a llevar a sus hijos a la iglesia, aunque ellos se lo rogaban. Hay 1026 descendientes que se le conocen a este hombre de apellido Hughes. Escuche bien. 300 fueron sentenciados a prisión, 190 fueron prostitutas, 680 fueron alcohólicos. La familia de Hughes le costó al gobierno $500,000 y no hizo ningún tipo de contribución jamás. En contraste, Jonathan Edwards vivió en el mismo estado y en el mismo tiempo que vivió Max Hughes. Jonathan Edwards fue pastor y maestro de la Biblia. Era conocido por estudiar para su propio enriquecimiento la Biblia, pasando hasta 13 horas diarias estudiando las Escrituras. Era conocido por estudiar y, a pesar de su cargada agenda de trabajo, enseñaba, escribía y pastoreaba. Pero tenía el tiempo y el hábito de llegar a su casa y pasar por lo menos 1 hora al día enseñando a sus hijos la palabra del Señor y 1 hora jugando con ellos a lo que ellos quisieran jugar. También se aseguraba que sus hijos nunca faltaran a la iglesia. Aunque por alguna razón él viajara, sus hijos tenían que estar en la iglesia. Y eso era una prioridad para Jonathan Edwards. Tenía que enseñar el principio de la presencia, que es un ministerio maravilloso. Y ese ministerio todos debemos tener. El principio de la presencia es el ministerio de estar ahí en la casa del Señor. Fíjense el contraste de aquí de Jonathan Edwards. Él tuvo 929 descendientes. De estos, 430 se convirtieron en ministros. 86 se llegaron a ser profesores de universidades cristianas. 13 fueron presidentes de universidades. 75 fueron autores de muy buenos libros. 7 fueron elegidos para el Congreso de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de la nación. La familia de Jonathan Edwards le costó al Estado 0 centavos y han hecho la contribución más grande que puedan haber del primer gran avivamiento evangélico en los Estados Unidos y en el mundo entero. Bendito sea el Señor. Papás, si puedo pedirles algo y aún de rodillas, no desperdicien la oportunidad que todavía tienen de llevar a sus hijos por el camino de la verdad. No solamente a ustedes como padres va a redundar en beneficio, pero a muchas generaciones que siguen por el impacto que ustedes tienen. Oremos.